hay una idea que es la agroecología que estamos explorando todos, ¿no? Que es cómo podemos crear esta relación entre nosotros como ser humano, como sociedad, con todo lo que nos rodea y cómo podemos hacer una agricultura de calidad que tome en cuenta las necesidades de la naturaleza y nuestras necesidades de producción también. Este tema de la agroecología está definido por unos textos, por unos científicos y cada vez más dentro de esta idea de desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno entra la parte social. Y entonces concretamente aquí en el Penedès, que conozco bien porque hace muchos años que vivo aquí, hay esta realidad de muchos viticultores que producen uva que no necesariamente hacen vino. Hay otras poblaciones de bodegas que hacen el vino, pero no necesariamente hacen viticultura, y hace que tenemos como una sociedad con unos elementos un poco dispersos, ¿no? Y en esta realidad, la propuesta de Gramona de crear un grupo de fidelidad con unos productores concretos, con quien ha podido construir una historia concreta dentro de este paisaje disperso, es como un elemento de calidad que tiene que inspirar, ¿no? en enseñar un cierto camino de poder trabajar juntos, no necesariamente estar encerrado cada uno en su parte del trabajo. En general, un viñedo puede tener una relación muy diferente con un lugar. Hay unos que tienen como una relación muy sensible, porque, por ejemplo, están enamorados del lugar o porque significa algo muy fuerte para ellos, porque es de su familia, quizá viene de sus antepasados, ¿no? Entonces, tiene como una sensibilidad muy fuerte. Para otros será una elección de un lugar que les ha gustado, pero que han hecho una inversión en un momento de su vida, y entonces la relación será quizá un poco distinta, ¿no? Pero en cada caso, es una relación de tú a tú, es decir, que en la historia del viñedo, que sea más corta o más larga, hay una serie como una historia de amor, ¿no? Una serie de éxitos y una serie de dificultades también que he podido encontrar, incluso de dolores, ¿no? Porque ha fallado unas cuantas veces, porque hay 3 años de sequía terrible y que ha perdido todo, no sé. Hay siempre esta relación de amor y odio, ¿no? Al cotidiano. Y entonces entiendo que ve el vino como un resultado de esta relación. Y lo que está claro es que el que consigue aguantar todos estos años le pone pasión. En Gramona, por ejemplo, se está utilizando unas técnicas que se llaman el keyline. De forma más general podríamos hablar de hidrología generativa, de cómo conseguimos trabajar con el agua para ayudar a que haya un equilibrio entre los momentos que hay demasiado y los momentos que hay demasiado poco. Y en este tema yo creo que conocemos demasiado poco la realidad tradicional. Es decir, que las terrazas que se han hecho aquí hace mucho tiempo se han hecho con un conocimiento de la topografía casi perfecta. Es decir, que los antepasados tenían conocimiento de su territorio, pero a la piedra. Y entonces han desarrollado un sistema con terrazas de piedra seca que han sido bastante transformadas en la época de los años 1960, y entonces hemos perdido el hilo. Y es verdad que ahora llegamos con nuevas técnicas de hidrología generativa que son buenas, pero que tienen que encontrar también esta parte antigua. Y por eso también hablaba antes de todo lo que es la importancia del paisaje cultural, porque hay una cultura que ha existido, que se ha deshecho, rehecho, y es ahí que tenemos que trabajar aún para reencontrar estos puntos tradicionales que tienen valores muy importantes para el día de mañana.